Gracias a Dios por un nuevo espacio. Gracias a Dios por una nueva motivación de enseñanza. Gracias Dios por un nuevo tesis, un nuevo video, una nueva oportunidad que Dios nos da para, pues, ejercitarnos en la predicación de la palabra de Dios. Eh, que también esta es otra motivación de hacer estos videos, pues, es de alguna manera practicar, practicar, el ejercitarnos en la predicación de la palabra. Sin embargo, la motivación principal es ser de edificación. Esperamos ser de edificación con nuestra investigación bíblica. Como veíamos en la tesis anterior, eh, concluimos que es probable que el evento, cuando Cristo sacó a los mercaderes del templo, pues fue solo una vez. Sin embargo, nos preguntamos, al hacer la anterior tesis, surgió esta nueva tesis. ¿Cuántas veces fue ungido Cristo? ¿Y cuántas mujeres lo ungieron? Hay, hay varias teorías, ¿verdad? Hay teorías de que Cristo fue ungido 3 veces y hay teorías que dicen que fue ungido por 3 mujeres diferentes y hay diversidad de teorías. Nosotros queremos presentar nuestra tesis. Vamos a leer qué es lo que dice Mateo, así como hicimos con la anterior tesis. ¿Qué es lo que dice Mateo? Dice, y hallándose Jesús en Betania, en casa del Simón el leproso, es decir, el Simón el leproso es de Betania. Amén. Se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿por qué este desperdicio? Porque este perfume se pudo haber vendido a un gran precio, que el dinero dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo lo he hecho para fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique, en el mundo entero se hablará también de lo que ha hecho en memoria suya. Mateo 26 del 6 al 13. Aquí establecimos que fue en una casa de Simón el leproso y fue en Betania. ¿Qué dice Marcos? El Evangelio de Marcos dice, estando él en Betania, sentada a la casa del Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de un perfume muy costoso, nardo puro, rompió, lo derramó sobre la cabeza, pero algunos estaban indignados. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio? Se pudo haber vencido por más de 300 denarios y él dando el dinero a los pobres y la reprendían, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido y anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que se predique este evangelio, también se hablará de lo que se ha hecho en memoria suya. ¿Qué dice el evangelio de Lucas? Este es más detallado. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Cuando se enteró de que Jesús estaba sentado en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y las secaba. Eh, Aquí voy a hacer una pausa. Dice, quiero regresar. Dice, uno de los fariseos le pidieron que comiera con él, entrando a la casa del fariseo. Es decir,
sería el mismo fariseo de Mateo 26. Besaba sus pies, pero al ver esto el fariseo dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando y que es una pecadora. Y respondió Jesús, Simón, Simón, es decir, era el mismo fariseo, Simón el leproso. Es decir, este evento fue en Betania. Y um, eh, respondiendo Jesús, le dijo Simón, tengo algo que decirte, y él le dijo, di maestro, cierto prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con quién pagar, no perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos le amará más? Es decir, Simón le respondió y dijo, supongo que aquel que le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo, ves esta mujer, yo entré a tu casa y tú me diste agua no me diste agua para los pies, pero ella regaba mis pies con sus lágrimas y ha secado sus pies con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cansado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume, por lo cual digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Aquí quiero establecer de que no habla de que los discípulos se hayan indignado, de que los discípulos se indignaron. Aquí no habla nada de eso. Aquí solo habla de que Cristo le perdonó sus pecados y no habla de una opción a la muerte. Es decir, son dos eventos diferentes, pero hay algo muy particular que es la misma casa y es el mismo personaje. Según el Evangelio de Juan, dice, y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania y la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano estaba enfermo, fue, aquí dice, fue tiempo pasado la que ungió a Jesús con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas le mandaron a decir a Jesús, es decir, María fue la que ungió con Señor con perfume y le secó sus pies con sus cabellos. Fue tiempo pasado. Es decir, fue en Betania, fue en la casa de Simón el leproso, fue tiempo pasado. Las hermanas entonces mandaron a decir, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, Jesús le amaba muerte y su hermana Lázaro. Cuando yo, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó unos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, ¿vas a ir otra vez allá? Juan 11, del 1 al 8. Cristo ungido según Juan. Esto está en el siguiente capítulo. Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos, y le hicieron una cena ahí. Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume con un nardo puro, estaba mucho ungido los pies del Jesús y los secó con sus cabellos y la llenó con fragancia de perfume. Y Judas Iscariote, uno eh, de los discípulos que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios? Es decir, todos coinciden. Pero Jesús dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba de ellos. Entonces Jesús dijo,
déjala para que lo guarde el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí siempre me tendréis. Amén. Entonces, ¿cuáles son los hechos parecidos en los cinco relatos? No son hechos parecidos, son reales. Era en la casa de un fariseo, y es el mismo, porque el fariseo se llamaba Simón. Era en Betania. Juan, Mateo y Marcos. Lucas no dice la ciudad, pero sí es la misma casa, por lo que el Evangelio de Lucas no es del todo cronológico. Aquí yo establecí un error, porque aquí hay un error en lo que dice, porque sí, el evento de Lucas sí fue en Betania. Es decir, Cristo sí fue ungido en Betania en el Evangelio de Lucas, porque es el casa de un fariseo, y ese fariseo se llamaba Simón, por lo tanto, era en Betania. Ungió los pies y los secó con los cabellos en Lucas y Juan. Ungió la cabeza, Mateo y Marcos. Se indignaron los discípulos en Mateo, Marcos y también en Juan se indignó Lucas, y ahí dice que todos establecieron el precio de 300 denarios. Se indignó Judas en Juan. Los discípulos es lo mismo. Hablaron de los pobres, Mateo, Marcos y Juan, sí. Y en Lucas hay algo particular, que él perdonó los pecados. En los siguientes evangelios fue preparado para la sepultura. Entonces, con base a lo anterior, queremos establecer lo siguiente. La mujer que ungió a Cristo es una sola y no son dos. Juan, el capítulo de Juan nos confirma que sí es la misma persona, pero no fue solo un solo evento, sí fueron dos eventos. Una sí fue al principio de su ministerio y otra sí fue para sepultura. El frasco es el mismo, lo usó dos veces. En unos dice el frasco, en otros dice, al- en otros dice perfume, en unos dice frasco, en otros dice perfume. Al final entendremos que es el perfume dentro de un frasco. La Iglesia Católica establece a María Magdalena, que es la misma mujer de Lucas. Nosotros ya establecimos que es María de Betania. Podríamos levantar la tesis que María de Betania es la misma María Magdalena, pero esa tesis, lo que nos bota esa tesis es que María Magdalena servía con Cristo y María estaba en Betania. Además, Juan las llama de diferentes formas, por lo tanto, no son las mismas María, pero quizás no se pueda descartar esa tesis. ¿Por qué? Porque uno de los premios, uno de los galardones, pues, se podría establecer de que fue la primera en ver la resurrección, el derramar ese frasco. Pero es una tesis débil. Entonces, pues en conclusión, eh, aquí establecimos y concluimos categóricamente que los evangelios no son cronológicos por diversas razones. Puede haber conjeturas, pero no son concluyentes. Sin embargo, lo he estudiado en estas últimas tesis. Concluimos categóricamente que sí, no son cronológicos. Y al final, no importa si son una o dos veces, si son tres, si son dos mujeres, lo importante que queremos recalcar es que debemos examinar detenidamente lo que enseñamos, lo que recibimos. ¿Por qué? Porque en segunda de Tesalonicenses dice que debemos examinar cuidadosamente lo que recibimos, las profecías. Amén. Entonces, lo que nosotros hacemos, tenemos base bíblica para hacerlo. Esta está en segunda de Tesalonicenses, donde dice que no se dejen engañar, sino más bien debemos examinar cuidadosamente las profecías. Y si se deben examinar cuidadosamente las profecías, pues también se deben examinar cuidadosamente las enseñanzas. Esperamos haber sido de bendición y
Damos toda gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Amén, amén y amén.